Muy buenas tardes. Queremos darle la más cordial bienvenida a este espectacular simposio. Para nosotros es un enorme orgullo y agrado el tenerlos nuevamente con nosotros. Quiero dejar con ustedes al ingeniero Rodrigo Barahona, presidente de Agrotraining. Posteriormente tendremos la presentación del ingeniero Mario Ordóñez, y en un panel de preguntas y respuestas estará Rodrigo Barahona y el doctor Jacobo Campuzano. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Francisco. Gracias por tu presentación. Muy buenas tardes con todos ustedes. A nombre de Agrotraining, una empresa organizadora de este evento, quiero dar la bienvenida primeramente a todo este prestigioso auditorio, a Agrotraining, empresa organizadora, a todos los técnicos de ArtSolution y su gerente por el gran apoyo tecnológico para la realización de este evento. A nuestro conferencista que nos acompaña este jueves, el ingeniero Mario Ordóñez de Ecuador, del que voy a hacer una pequeña introducción. Ingeniero en Ciencias y Producción en Zamorano, posgrado en la Universidad de Illinois, consultor para Dairy Consulting Service of California del 2008 al 2011, México y Estados Unidos, consultor en Nutrición y Manejo de CEMEX para América Latina 2017-2018, consultor pensionista en la Universidad de Zamorano, en el proyecto Estrella Azul del 2014 al 2015. Actualmente trabaja como consultor en varios proyectos de sistemas pastoriles y estabulados en Ecuador, Colombia y México. Solo para recordarles cómo vamos a manejarnos este webinar, la conferencia tendrá una duración aproximadamente de 45 a 50 minutos y luego pasaremos a la sección de preguntas que no excederá de 30 minutos. Las que ustedes las pueden realizar en el botón de pagos, el botón de Q y A, en la parte inferior de la pantalla. Por favor, no realizar preguntas por el chat, y gracias a la fabulosa acogida que hemos tenido en nuestras conferencias, estamos transmitiendo por Facebook Live, por lo que vamos a contestar las preguntas de nuestros seguidores de Facebook también. Le rogamos nos ayuden con la encuesta antes de salir para poder mejorar estos webinars, siempre buscando la excelencia y el servicio a ustedes. Agrotraining agradece a quienes hacen posible esta conferencia, pues sin el auspicio y apoyo de ellos sería imposible. Nutrimixes, con sus suplementos minerales Cormegasal para la costa, sierra y oriente ecuatoriano. Megagro, con sus líneas Badenbroek, AgriSeeds y su plan nutricional pro ganado. Y Albert con su modular orgánico Libisan y su estimulador de apetito y producción Calfostonic. Y AgroSolution y su tecnología en los webinars. Otra vez, bienvenidos a todos ustedes. Creo que es un momento trascendental en la ganadería ecuatoriana, en donde seguramente vamos a tener muchas inquietudes en relación al tema producción de leche, cupos y demás, y creo que esta alternativa bien enfocada puede ser muy valedera para estas circunstancias. Otra vez, bienvenidos, y con ustedes, bienvenido Mario, gracias amigo por estar con nosotros, y con ustedes el ingeniero Mario Ordóñez. Hola Rodrigo, buenas tardes. Pues para mí es un honor el día de hoy estar con ustedes. Esta charla básicamente se llama de cómo subir 2 a 3 litros de leche. Consideré varios puntos de oportunidad que se tienen en las lecherías para poder alcanzar esta bonificación adicional de leche o estos ingresos adicionales. Básicamente el objetivo de mi charla es que ustedes la disfruten, así como yo lo hice cuando la elaboré. Voy a tocar varios temas, les voy a enseñar puntos a los que deberían tener mucha atención el día de mañana regresen a sus haciendas, a sus proyectos que manejen, ya sea como administradores, como consultores o como propietarios. Estamos pasando por momentos difíciles en toda la industria láctea
actualmente en el mundo. Sin embargo, esto nos presenta más oportunidades para que seamos más eficientes, ¿no? El hecho de eso de estar bajando los cupos o las cuotas que tenemos actualmente en varios países, pues nos obliga a ser más eficientes para que podamos continuar en esta actividad por muchos años más. A la hora de la economía actual, el precio del litro de leche en América Latina ha variado. Tenemos precios de litro de leche que van desde 28 a 30 centavos hasta 50 centavos. Estos precios son muy variables dependiendo del país en el que estemos. En Ecuador tenemos precios, el año pasado estábamos trabajando con precios de 45 a 55 centavos. Hoy tenemos otra realidad que nos está obligando a ver el negocio con otros ojos. Tenemos premios por grasa y por proteína que pueden ir de 1 a 4 centavos, los premios de proteína de 2 a 6. Tenemos oportunidades, el hecho de producir siempre nuestros forrajes que sean de alta calidad va a ser mucho más barato que salir a comprarlos de manera para suplementar a nuestros animales. Costos del grano que pueden variar de 30 a 60 centavos por kilogramo. Esto nos plantea también cómo tendríamos que atar a nuestras vacas. Les voy a enseñar algunas perspectivas al respecto, ¿no? Todos estamos buscando vacas que nos dejen más utilidades. Definitivamente eso es lo que está buscando cada productor el día de hoy en sus ganaderías, en sus lecherías. Y quiero plantearles una forma de pensar diferente, ¿no? Ya que al subir 2 litros de leche, normalmente estos litros de leche tienen que venir acompañados de mayores consumos de materia seca. Y si logramos mayores consumos de materia seca, ya sea a través de forrajes o suplementación en granos, el hecho de subir, por ejemplo, 2 litros de leche con precios de litro de 50 centavos representaría un ingreso adicional de $1. Sin embargo, al complementar la dieta de esta vaca, ya que la leche no se produce sola, siempre tiene que ir acompañada de un incremento en el consumo, pues vamos a tener un retorno a favor de 40 centavos. Otra forma de subir 2 litros de leche sería generando ahorros en la compra de granos. Generamos ahorros de 8 centavos por cada kilogramo de materia seca. Esto podría impactar en un ahorro de 40 centavos, que tendría el mismo efecto de subir 2 litros de leche. Una mejora en los sólidos lácteos también tendría un impacto en el precio del litro, que se vería beneficiado con ingresos adicionales. Si pongo de ejemplo 2 centavos en una vaca de 20 litros, serían 40 centavos adicionales, que no significaría subir 2 litros, sino una mejora en los componentes. Y pues los premios por calidad, por reducción en bacterias, ¿no? Aquí les presento una diapositiva de un Ato Top en Wisconsin. Esto fue una encuesta que se hizo al ganadero. Esta hacienda tiene 60 litros de promedio. Y al hacer una encuesta y preguntarle de cuáles fueron sus estrategias para llegar a estos promedios de producción, él detalló todas las estrategias que las planteó aquí, como subir el calor con las terneras, los primeros 3 días de vida, subir la tasa de concepción al 60%, los chequeos a los 25 días con ultrasonido, y una serie de puntos que no quisiera detallar. Al punto que quiero llegar es que las perspectivas que tenemos actualmente con la genética actual son muy grandes, y básicamente las oportunidades que tiene cada ganadería son diferentes, ¿no? Uno de mis objetivos del día de hoy es que ustedes de esta charla se lleven ideas y hagan su propia lista, ¿no? Cada ganadero tiene puntos diferentes en los que tiene que trabajar. En algunas lecherías tenemos muchas oportunidades de crianza de terneras, en otras tenemos muchas oportunidades en lo que es la crianza de novillas. Y bueno, voy a tocar varios puntos para que ustedes puedan hacer su propia lista junto a su equipo técnico de consultores, de asesores, veterinarios. Simplemente quiero dejarles ideas y básicamente de esto vamos a hablar, una serie de estrategias para el día de hoy. Aquí tengo una encuesta y me gustaría que Rodrigo participe también. Si te preguntara, Rodrigo, ¿de cuál de los siguientes puntos tú considerarías como... Todos son importantes, pero ¿cuál considerarías tú que sería el más impactante para subir 2 litros de leche? Me gustaría igual que al final de la charla me la vuelvas a contestar. El primer punto sería el manejo y confort. El manejo y confort. Un poquito mal. ¿Perdón? Puedes mejorarle un poquito el audio y ponerte los audífonos, a lo mejor está muy distorsionado, se está distorsionando un poquito tu voz. Me voy a acercar un poco más, ahí me escuchas mejor. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, en esta encuesta, Rodrigo, me gustaría saber cuál es tu punto de vista. ¿Cuál consideras que de estos puntos tendría mayor impacto en la producción de leche?
El primero sería el manejo y confort de vacas secas, preñar más vacas, incrementar la calidad del forraje, utilizar aditivos o reducir cojeras. Todos estos van a tener impacto, pero ¿cuál consideras tú que es el más importante para lograr un incremento en la producción? Eh, yo creería que el incrementar la calidad de forraje es un punto trascendental y creo que la calidad de comida viene con el confort de la vaca también. De acuerdo, yo creería bien, yo me iría por ese punto, creería que incrementar la calidad del forraje es determinante para el éxito de producir leche de una manera más económica, ¿no? Todos estos puntos van a ser detallados y otros adicionales, y al final, pues, te lo volvería a preguntar. Bueno, empecemos. Al hablar de la estrategia número uno, es la de mantener y monitorear los componentes de la leche. Actualmente existen bonificaciones en los precios por leche, por las bonificaciones de grasa en Ecuador actualmente pueden ir de 0 a 4 centavos, las bonificaciones de proteína de 0 a 6 centavos, tenemos bonificaciones por conteo bacteriano total, y las bonificaciones podrían llegar a ser de hasta 20 centavos, lo que nos plantea un enfoque importante a lo que es la calidad, ¿no? Estos son los promedios de las razas actualmente en Estados Unidos. Podemos ver el Holstein tiene un promedio de 3.7 de grasa, 3 de proteína. Estos promedios son importantes tenerlos en cuenta ya que nos permiten trabajar las dietas de una manera correcta y tener oportunidades, ¿no? Niveles muy altos de grasa significan vacas que no están siendo suplementadas en un nivel de energía suficiente y podríamos presentar incrementos en la producción. Al hablar de la raza Jersey vemos un promedio de 4.5 y 3.54 de proteína. Aquí pongo de ejemplo una hacienda de 20 litros con 3.4 de grasa y 2.9 de proteína. Si se trabajan raciones enfocadas a los componentes, podríamos encontrar oportunidades de hasta 44 centavos, 2 centavos incrementales por el precio del litro de leche. Aquí está la tabla, ¿no? Si nos moveríamos en la proteína y en la grasa, serían 4 centavos adicionales por litro de leche. Y al hablar de 20 litros de leche, tendríamos un incremento en el precio de 44 centavos por vaca por día. La estrategia número 2 es el manejo correcto de las vacas secas. En general, cuando visito lecherías, algo que encuentro con mucha oportunidad es el manejo de las vacas secas y la condición corporal. Es algo que continuamente me encanta visitar las lecherías y lo primero que hago es básicamente ir al corral de reparto y vacas secas, que es donde encuentro comúnmente más oportunidades. Una investigación realizada en la Universidad de Florida encontró que vacas de buena condición corporal, bien manejadas sin estrés calórico, básicamente podrían tener incrementos en la producción de 2 a 10 litros por vaca en el pico de producción en la siguiente lactancia. Un impacto que tenemos en vacas secas estresadas son gestaciones más cortas. Y estas gestaciones más cortas nos generan bajos pesos de nacimiento de las crías. Se encontró que las crías que nacen de vacas con estrés térmico pueden llegar a producir 2 litros menos de leche en el primer parto. Entonces aquí tenemos una estrategia que tiene doble impacto. Por un lado tenemos las vacas secas mal manejadas que podrían producir de 2 a 10 litros menos, y hijas de vacas secas con estrés calórico o estrés de manejo presentan 2 litros menos de leche en el primer parto, y esta diferencia se mantuvo casi por 35 semanas, ¿no? Aquí tengo un poco el resumen del estudio. Ustedes pueden ver las vacas que fueron manejadas de manera correcta en el periodo seco, con bajos niveles de estrés calórico y con un sistema de enfriamiento. Aquí se encontró una respuesta en producción de 3.8 litros adicionales de producción. No nos olvidemos que las vacas secas es donde inicia la siguiente lactancia. Es básicamente un punto importante a tener en cuenta al hablar de cómo mejorar la producción de leche, ¿no? Al hablar de vacas en pastoreo, por lo general encontramos vacas secas de baja condición. Solo para aquí quería enseñarles unas diapositivas para hablar del mismo idioma. Vacas de condición 3 seguramente no van a tener la misma respuesta en producción cuando lleguen a estar en picos o cuando lleguen a estar en la fase de transición. Esta es la condición corporal que necesitamos, vacas de 3.25 a 3.5. Es importante ponerle ojo a este punto, ¿no? En la estrategia número 3 presento la de considerar la utilización de azúcar en las dietas. Aquí les presento un estudio, una recapitulación de varios estudios de Manuel que se hizo en el 2011.
Esto fue hecho en Estados Unidos. Él básicamente lo que hizo fue un reemplazo de almidón en la dieta, reemplazarlo por azúcar. El valor actualmente del azúcar en Ecuador puede ser de 60 a 80 centavos, y hablar de melazas de 20 a 30 centavos. Se encontró respuestas en incrementos en la grasa de la leche y incrementos en la proteína, así como incrementos en la producción. Este es el tipo de estudios que normalmente me gusta ver. Aquí podemos ver cómo se fue reemplazando los niveles de azúcar. En la dieta con 0% encontramos niveles de 2.7, que es básicamente lo que tienen los forrajes, en general, los forrajes conservados. Una dieta con el 28% almidón, y a medida que fue incrementando el nivel de azúcar en la dieta a 2.5, 5 y 7.5%, se fue reduciendo el nivel de azúcar. Estas dietas eran isocalóricas y isoproteicas. Lo que se encontró al momento de evaluar la producción de leche, ustedes pueden ver lo que está resaltado en la parte intermedia. Encontramos casi un incremento de 6 a 7 libras adicionales de producción cuando se reemplazó parte del almidón por azúcares. Un estudio muy interesante que nos hace ponerle un enfoque importante al azúcar, ¿no? En general, en América Latina el precio de la melaza es inferior al del maíz, pues, y aquí tenemos una oportunidad. Fue muy interesante lo reportado por Emanuel y Broderick, que ellos encontraron que a medida que fueron incrementales los niveles de azúcar hasta un 5%, mejoró la digestibilidad de la fibra, y básicamente por esto fue la respuesta en producción. En niveles ya del 7.5%, pues tuvo una menor respuesta, por lo que el exceso también causó problemas al momento de hacer las evaluaciones. En la oportunidad número 4, les quiero presentar es algo ya que se ha hablado mucho tiempo. Básicamente esta recomendación tiene 10 años en el mercado, pero creo que sigue siendo importante. Vamos a hablar de los programas de crecimiento acelerado con líquidos. Se ha encontrado en diferentes estudios que terneras que han sido suplementadas con buenos niveles de sólidos lácteos en las etapas iniciales de vida producen más litros de leche cuando se convierten en vacas productivas. Estamos hablando de 2 a 3 litros por vaca. Básicamente, ¿qué consisten estos programas de crecimiento acelerado? Son suplementar el 2% vivo del peso del ternero en sólidos lácteos. Estamos hablando en animales de la raza Holstein de 700 a 800 gramos de consumo de sólidos lácteos. Esto es muy importante, y en climas fríos es realmente trascendental. Cuando tenemos animales con niveles bajos de consumo de sólidos lácteos, pues definitivamente tienen incluso mayores incidencias de mortalidad, ¿no? En zonas donde tenemos 2 estaciones o 4 estaciones, los programas de alimentación son completamente distintos en verano y en invierno, ¿no? Entonces es algo a lo que tenemos que ponerle mucha atención. Animales con buenos desarrollos de los primeros 2 meses de vida van a tener producciones diferenciales. Al hablar de la raza Holstein, se tiene objetivos de 1.8 a 2 libras al día, y al hablar de la raza Jersey, la meta es 1.5, 1.6 libras por día en los primeros 2 meses de vida. Aquí está una recopilación de varios estudios. Vemos que la conclusión, la mayoría de estos estudios son positivas, ¿no? Con respuestas de 3.000, 1.500, 1.800 libras diferenciales cuando se tienen animales con incrementos fuertes en los primeros meses de vida. Al hablar del programa de levante de novillas, esto por lo general he encontrado mucha oportunidad en lecherías de sistemas pastoriles, donde se realiza un muy buen trabajo en la crianza de terneras hasta los 10 o 12 meses, y después de los 12 meses he encontrado muchas oportunidades de mejora. Aquí les presento básicamente una tabla de metas de lo que se tiene hoy para la raza Holstein. La meta es que lleguemos a tener animales de 1.250 a 1.300 libras entre 24 y 26 meses. Por un lado, tenemos el costo total por día a medida que el animal crece es menor. Sin embargo, mientras menos sea el tiempo de la edad del primer parto, mayor será el flujo económico que tenemos, ya que tendríamos más vacas lactantes, ¿no? Aquí les quiero enseñar esta diapositiva. Un estudio muy interesante de Penn State. Ellos reportaron que el mejor desempeño productivo en vacas de primer parto fueron las novillas que tuvieron una ganancia de 1.75 libras durante toda su vida. Los animales que tuvieron desarrollos inferiores o superiores
tuvieron una menor producción de leche. Esto básicamente se debe a que las hormonas del crecimiento van a estar en los niveles adecuados, con dietas adecuadas y con las ganancias de peso adecuadas, ¿no? Hoy para la raza Holstein, como les decía, en etapas iniciales se habla de 1.8 a 2 libras en las etapas tempranas, y animales en la etapa de desarrollo, el objetivo que tenemos es de 1.7 a 1.8 libras. Para la raza Jersey sería 1.4 a 1.5. Y es muy importante que pongamos este punto mucha atención, ya que no es lo mismo tener animales con edades de primer parto de 30 a 36 meses versus un animal que fue bien criado durante toda su vida, ¿no? Aquí está una diapositiva que esto nos refuerza básicamente lo que hemos encontrado. Un estudio muy interesante en el que comparan la producción incremental de novillas que alcanzaron el primer parto a las 1000 libras versus novillas que pesaron 1100, 1200 o 1400 libras, ¿no? Ustedes pueden ver una diferencia en producción hasta de 2000 libras adicionales de leche en la primera lactancia, con un mejor peso al parto. El punto que quisiera dejarles a ustedes y de mensaje de esta estrategia es que pesen sus novillas cuando estén en la fase de preparto, para que ustedes puedan ajustar sus programas. Todo el trabajo que se ha realizado durante 24 a 26 meses se va a resumir en este número. Es muy importante que no se olviden del desarrollo de las novillas gestantes, ¿no? Por lo general es común ver muy buen trabajo hasta la etapa de la preñez, y las novillas gestantes por lo general no son manejadas en los corrales adecuados o con los forrajes adecuados. Les invito a que esto lo monitoreen, y les aseguro que las novillas que lleguen de mayor peso al parto van a producir 2 a 3 litros adicionales de leche en la primera lactancia. Un punto muy importante. Puntos a considerar para esta estrategia. Bueno, si es correcto levantar todos los animales de reemplazo. Es una pregunta que les hago. Llevar una novilla a los 25 o 26 meses al parto es costoso, ya que tiene que ser suplementada de la manera correcta. Sin embargo, ¿ustedes creen que es necesario levantar todos los animales? Eso va a depender mucho de la tasa de descarte y si una hacienda tiene la oportunidad de crecer o no. Pero yo creería que lo correcto es siempre levantar los animales que se decidan tener de la manera correcta. Es importante considerar las pruebas genómicas que tenemos hoy a disposición. Esto nos permitirá criar animales de un perfil genético superior. Actualmente se recomienda el uso de semen sexado en vaconas y en vacas de primer parto. Esto nos permitirá tener un mejoramiento genético importante. Y por otro lado, los animales que no deseemos tener en la hacienda, quizás los del 10% más bajo o de menor desempeño, pues usarlos con otras razas para buscar otros mercados sigue siendo una opción, ¿no? Entonces, aquí la estrategia sería criar bien a nuestras novillas, pesarlas antes del parto. Cuando lleguen a la fase de preparto es importante evaluar el peso. Y para los animales de menor desempeño, pues quizás buscar otros mercados con los hijos de estos animales, ¿no? En el punto 6, estoy hablando es importante reducir los costos, pero hay que hacerlos de manera inteligente. Hay puntos que normalmente no son negociables, que no deberíamos nunca tocarlos en estos momentos de crisis. Uno de ellos sería perder la calidad del forraje, va a tener un impacto negativo en la producción, ¿no? La salud de las vacas, los programas de vacunas, son cosas en las que no debemos pensar en tener ahorros. El confort y el manejo adecuado de vacas frescas va a ser muy importante. Esto también realmente es donde no deberíamos escatimar en generar ahorros. Y pues la suplementación de las sales minerales adecuadas es crucial, ¿no? Las sales minerales tienen un costo bajo en la suplementación de un animal, que habla de $2 a $5 por mes. Sin embargo, tiene un impacto muy alto en lo que es la parte reproductiva. Entonces, si queremos generar ahorros, hay que hacerlo de la manera inteligente y en los lugares correctos. La estrategia número 7 es hablar básicamente de la calidad de los forrajes. Creo que este es determinante, fue la opción que Rodrigo se fue. Yo considero que también es crucial, sobre todo en sistemas pastoriles es muy importante, ¿no? Este estudio realizado por Michigan encontró que por cada un 1% de incremento en la digestibilidad de la fibra se puede tener respuestas de 0.2 a 0.3 litros.
hicimos análisis hace ya varios años de la disponibilidad de la fibra detergente de quipuyos y regrases en Ecuador, de silos de maíz también en sistemas tabulados, y nos llevamos sorpresas interesantes. Aquí les enseño un análisis que hicimos de un forraje de 48 días, con muy buenos niveles de proteína, con niveles adecuados de energía. Sin embargo, la disponibilidad de la fibra era del 85%. Es muy buena, por cierto, pero esto fue lo que encontramos. Otro lote que tenía menores días de reserva, tenía 3 puntos incrementales de proteína, 25%, y 3 puntos adicionales en la disponibilidad de la fibra, ¿no? Entonces, estos son puntos que tenemos que considerar. Simplemente con comer el pasto en el momento adecuado vamos a ganar incrementos en la digestibilidad, que esto seguro va a tener un impacto en la producción de leche, ¿no? Al hablar de pastos de clima templado, tenemos el de gras y el picuyo. Cada uno tiene sus puntos óptimos de reposo. No voy a detallar a explicar cada uno de estos, pero simplemente les dejo el mensaje de que cada pasto pues, tiene que ser manejado de acuerdo a sus fortalezas, ¿no? El regras, por un lado, se lo tiene que consumir de 2.500 a 3.000 kilogramos de materia seca. Hay gente que trabaja con hojas. El picuyo hablamos de 3.500 a 4.000. Al hablar de pastos de clima tropical, tenemos lo que más es utilizado el día de hoy, básicamente es la altura. Al hablar de pastos de estrellas, estamos hablando de ingresar al pastoreo con 25 centímetros, salir cuando tenemos residuos bajos para no afectar la calidad del siguiente pastoreo. Y en el Mombasa, bueno, situaciones similares, un pasto que tiende a macollar, las alturas ideales son de 80 a 90 centímetros, con residuales de 30 a 35 centímetros. Estos son pastoreos hechos de la forma adecuada, en el momento perfecto, en pasturas de clima tropical. Estos son pastoreos infrecuentes, ¿no? Pastoreos que se hicieron de forma tardía y que definitivamente estamos perdiendo muchos nutrientes y disponibilidad de la fibra, ¿no? Este es un punto importante, el de incrementos en la carga animal. La estrategia número 8, yo considero que esta es crucial. Para sistemas pastoriles, diría que es la que más enfoque tenemos que ponerle, ¿no? A medida que la carga animal de un hato incrementa, definitivamente esto es lo que va a conducir la rentabilidad. Mientras más animales yo tenga, pues me va a ayudar a diluir los costos fijos, así tengamos pérdidas en producción por animal. Entonces, si estamos en sistemas pastoriles, definitivamente el medir la productividad por hectárea es crucial. No es recomendable hacerlo por vaca, ya que nos vamos a perder en el camino, ¿no? Evaluar el sistema en función de los litros libres por hectárea también es muy importante, no solo por vaca. Como les decía, en sistemas pastoriles esto va a tener un punto determinante. Aquí les quiero presentar cómo ha ido evolucionando la alimentación de vacas lecheras en el mundo. Vemos que en los años 2000 teníamos una mayor presencia del pastoreo y conforme ha avanzado la tecnología, cada vez el pastoreo ha ido reduciendo el aporte que se tiene en las raciones, ¿no? Y básicamente esto es porque el incremento en carga tiene un impacto determinante en la rentabilidad de un hato. Aquí está una diapositiva de McCarthy de 2011 que vemos que a medida que se tienen más vacas por hectárea, se pueden ver en la gráfica izquierda, la leche por vaca es menor y sin embargo los litros por hectárea son mayores, ¿no? Yo creería que por ahí es el camino para evaluar un sistema de producción, y les traje unos ejemplos de haciendas que están haciendo las cosas muy bien, con altas cargas animales, con buenos niveles de suplementación y altas productividades de leche por hectárea, ¿no? Esta es una hacienda en Brasil que tiene 9 hectáreas de pastoreo con 4 hectáreas de caña de azúcar. Es una hacienda pequeña, la puse de ejemplo para que vean los niveles de productividad que alcanzaba esta hacienda en sistemas tropicales. 110 vacas de ordeño con 2.400 litros de leche por día en 9 hectáreas y 70.000 litros por hectárea por año. Un sistema pastoril con suplementación. Esta es otra hacienda en Brasil de 160 hectáreas con 1.000 vacas de ordeño, 21.000 litros al día, 50.000 litros por hectárea por año. Es una hacienda en Ecuador, en la que tenemos pastoreo de regras con suplementación de LTM en pista. Aquí tenemos 40 hectáreas de pastoreo, 200 vacas, 5.000 litros diarios con 45.000 litros por hectárea por año. Es una hacienda en Ecuador, sistema tropical también. 210 hectáreas de pastoreo, 4.000 vacas de ordeño, 55.000 litros por día, 90.000 litros por hectárea por año. Básicamente al punto que quería llegar es que a medida que tenemos
más litros por hectárea, mejor va a ser el desempeño económico, ¿no? La clave de esto es tener subproductos baratos y forrajes producidos en la hacienda, ¿no? A medida que yo tengo más vacas, así se merme la producción por vaca, pues los ingresos van a ser mayores. En la estrategia número 9 les quiero presentar el uso de aditivos y aquí tengo otra encuesta, Rodrigo, me gustaría que participes. Al hablar de aditivos, ¿cuál tú crees que es el que podría darnos un mayor retorno económico, ¿no? Aquí tengo buffer ruminales, levaduras y cultivos de levadura, son muy usadas actualmente en toda América, la monensina sódica, la biotina o la colina protegida, son los aditivos que se utilizan más hoy en la industria. ¿Cuál es el que va a generar mayor retorno económico? Va a depender mucho de la situación actual de la dieta y cómo esté manejada la hacienda, ¿no? Bueno, aquí está el uso de los aditivos. Esta fue una encuesta realizada en Estados Unidos en el 2006 y en el 2002. Se encontró que el 41%, el aditivo más utilizado en Estados Unidos hoy por hoy son los bajos luminales, el óxido de magnesio y el bicarbonato de sodio. Al hablar de levaduras, fue el segundo aditivo con un 32% de uso. Vemos que del 2006 al 2002 se incrementó el uso en un 2%. En el hecho de la monensina sódica nos llamó la atención. Los productores indicaron que solo un 30% utilizan monensina sódica. Sin embargo, al hablar con asesores, consideramos que es el aditivo que es más usado el día de hoy en la industria. Casi un 80-90% de las haciendas productoras de leche trabajan con este aditivo. Y bueno, vemos una serie de aditivos que se utilizan mucho en la etapa de transición, al hablar de vacas con parto, vacas con paridas, son precursores de glucosa y los secuestrantes de micotoxinas que también en esta encuesta consideramos estaban subestimados, ¿no? Los aditivos que recomendamos actualmente para trabajar en raciones, el sistema de estabulamiento y el número 1 definitivamente son los buffer luminales. Es el que consideramos siempre que trabajamos con dietas altas en grano, es importante considerarlos. Los sistemas pastoriles, yo creería que el más utilizado son las levaduras y las monesinas. El impacto y el bajo costo que tienen lo hace muy interesante del día de hoy de considerarlos en una dieta. Y la biotina, en ciertos casos, cuando tenemos vacas o haciendas con muchos problemas de patogeras, va a ser un aditivo a considerar. Los grupos de alimentación, esta es la estrategia número 10. También consideramos como crucial para alimentar las vacas de la manera correcta y los ahorros que esto genera, ¿no? Aquí les enseño una diapositiva muy cargada de números, sin embargo voy a tratar de explicarles de la manera correcta. Vemos en un sistema pastoril con suplementación, tenemos por un lado el costo del pasto y la sal mineral, que eso lo consumen todas las vacas independientemente de su producción. Este es un costo de aproximadamente 90 centavos al día, considerando un costo de 10 centavos del kilogramo, de un centavo al kilogramo de materia fresca y $1 al kilogramo de sal mineral. Al hablar de los litros de leche en la columna izquierda y vemos la suplementación de concentrado, ¿no? Una vaca de 9 kilos, una vaca sin suplemento, nos va a generar un ingreso nos va a generar un ingreso de $4.50 y un costo del litro de 13 centavos. Y una vaca de 32 litros nos genera un ingreso de prácticamente de $16 al día, ¿no? Si restamos el costo de alimentación, que son $5.20, suplementándole 8 kilogramos de grano, es una vaca que nos va a dejar $325 de ingreso libre de alimento. A pesar de que tenemos un costo de litro adicional, es la vaca que más dinero nos deja. Básicamente aquí lo que yo quisiera indicarles es que independientemente del sistema en el que ustedes trabajen, el objetivo de todo productor es generar mayores ingresos y definitivamente una vaca de 30 litros suplementada de la manera correcta con 8 kilogramos de grano o de concentrado va a dejar más ingresos que una vaca de 9 litros sin suplementación. Entonces el punto que quería yo llegar es que en haciendas de pequeño tamaño en el que necesitamos muchos litros por hectárea, definitivamente las vacas de mayor producción son las que más dinero nos van a dejar. Si hablamos de sistemas extensivos donde se puede tener muchas vacas, quizás
tengamos oportunidades con sistemas más simples de bajo costo, pero si nuestro objetivo y estamos trabajando en tierras muy costosas, definitivamente mientras más litros por hectárea y más litros por vaca tengamos, mejores van a ser los ingresos después de alimentación que tengamos. Aquí está básicamente lo que les explicaba. Comparando una vaca de 9 litros, va a tener un costo de alimentación de 13 centavos versus una vaca de 32, que a pesar de tener un costo más alto de alimentación, nos va a dejar mayores retornos. Esa es una diapositiva de cómo debemos o cuánto deberíamos gastar dependiendo del precio de litro de leche. Entonces, vemos precios de litro de leche en la parte superior de 40 centavos hasta 55 centavos, con diferentes respuestas animales, ¿no? Lo que nos va a decir la respuesta animal va a depender mucho del estado productivo del animal. Si es un animal que está en el primer tercio de lactancia, seguramente la eficiencia de conversión es más alta que un animal que esté al final de su etapa productiva. Entonces, dependiendo del precio del litro de leche y la respuesta que yo tengo en mis vacas, este es el precio máximo que yo debería pagar por 1 kilogramo de concentrado o 1 kilogramo de grano. A medida que tengo mayor respuesta animal, el precio por el que yo puedo pagar por grano es mayor. ¿Esto qué nos indica? Pues que tenemos que trabajar con animales de alta genética que nos respondan a la inversión que yo esté dispuesto a hacer en suplementación. Optimizar el NUL es importante. El nitrógeno ureico en leche es uno de los puntos que tenemos que considerar al momento de formular raciones y de evaluar dietas y sistemas. Es algo que tenemos que tener en consideración. Las recomendaciones antiguas eran trabajar con niveles de 12 a 16 miligramos por decilitro. Las recomendaciones actuales son trabajar con 8 a 12 miligramos por decilitro. Esto viene por una investigación que se realizó en Cornell, que les voy a presentar más adelante. Y por otro lado, cuando tenemos niveles de NUL muy altos, significa que tenemos dietas altas en proteína. En sistemas estabulados, donde se suplementa con soya o con grano seco de destilería, esto nos representa un ahorro que podríamos llegar a tener hasta de 2 libras de pasta de soya, y esto generaría un ahorro de 70 centavos a 80 centavos por vaca por día. Entonces es importante monitorear el NUL. Sistemas estabulados, esto se vuelve crucial. En sistemas pastoriles podemos ser un poco más tolerantes. Sistemas pastoriles sin suplementos se podría hablar de hasta 16 miligramos por decilitro, lo que yo considero el máximo permitido, ¿no? ¿Qué es lo que se encontró en el estudio de Cornell? ¿Qué pasa cuando tenemos dietas altas en proteína? Pues por lo general los niveles de urea y de amonio en plasma se incrementan. Tenemos afectaciones en el nivel del pH uterino, se disminuye la viabilidad de embriones, va a haber más muertes embrionarias. La vaca va a tener un gasto energético adicional para remover ese nitrógeno. Se reducen los niveles de progesterona y esto nos conduce a una menor tasa de preñez. Aquí podemos ver cómo a medida que incrementan los niveles de progesterona, incrementan los niveles de NUL, cómo reducen los niveles de progesterona y el impacto que esto tiene es una menor tasa de concepción. Aquí los investigadores concluyen que los niveles adecuados es trabajar con niveles de 8 a 12, ya que los niveles y las tasas de concepción fueron casi hasta un 35% versus niveles del 10% con niveles superiores. Un punto importante a considerar, si tenemos problemas reproductivos o estamos teniendo altas tasas de muertes embrionarias en las etapas tempranas, definitivamente algo que tienen que evaluar dentro de las estrategias sería ver cómo están los niveles de NUL, que tenemos que monitorearlos de manera semanal, sería lo que yo recomendaría para saber cómo evolucionan las dietas y qué oportunidades tenemos de ahorro con el uso de granos altos en proteína. La estrategia número 12 es no renunciar a producir más leche. Aquí les detallo básicamente los requerimientos de una vaca, ¿no? Una vaca de alta producción. No voy a explicarles todos estos, pero básicamente son niveles de almidón del 26%, niveles de azúcares del 5 al 8%. No quisiera detallarles, este es el requerimiento de una vaca de alta producción. Y las vacas no saben de economía. Esto es lo que necesita una vaca. Y a medida que nosotros nos acerquemos a estos parámetros, las respuestas animales van a ser superiores. El costo de 1 kilogramo de balanceado hoy
En Ecuador puede ir de 55 a 60 centavos. Este comparativo lo hice recién para una empresa en México y aquí teníamos valores de 30 a 35 centavos. El kilogramo de pasto fertilizado va a tener un costo de 5 centavos. En sistemas de estabulamiento hablamos de enos o silos que pueden ir desde 5 a 15 centavos. Y el precio del litro de leche de 50 centavos. ¿A qué quiero llegar con esto? Si tenemos una dieta en la que el 60% de nuestra alimentación es forrajes, un forraje de 5 centavos, y tenemos una suplementación de granos de un 20 y un 30% con un costo de 55 a 60 centavos, esto nos va a generar un costo de aproximadamente 21 centavos del kilogramo de materia seca. Y si nos están pagando por litro de leche 50 centavos o 40 centavos, las respuestas van a ser de 50 a 75 centavos por cada kilogramo adicional que logre de consumo. Ustedes pueden estar seguros que a medida que sus vacas comen más, las respuestas en producción van a ser de 1 a 1.5 litros por cada kilogramo, y esto nos va a generar ganancias de 30 a 55 centavos adicionales por kilogramo de materia seca ingerida. Entonces, no tenemos que tener miedo a vacas que producen mucha leche. Simplemente a medida que nosotros nos acerquemos a los requerimientos de este animal, las respuestas siempre van a ser favorables, considerando estas premisas de los costos de grano y de forraje, ¿no? La estrategia número 13, y estamos por terminar, la estrategia número 13 es preñar más vacas. Definitivamente el negocio lechero depende de este punto, es crucial. A medida que yo preño más vacas, voy a tener un impacto positivo en la producción, ¿no? Por cada día adicional o por cada día en leche que yo tenga incremental en un hato, la producción se reduce de 0.07 litros a 0.08. Es decir, que si tenemos un hato de 200 días en leche por deficiencias reproductivas, un hato que no tenga muchos partos va a incrementarse sus días en leche. Tenemos versus el ideal 30 días de diferencia, esto es 2.1 litros de leche. Estamos hablando de $1 de diferencia, simplemente como vernos en los días de leche, ¿no? Aquí está una gráfica de qué son los días de leche. Pues vemos que si un hato se mueve de 165 días, de 150 a 210 días de leche, podríamos tener una diferencia a favor de 4 litros con las mismas dietas. Entonces, a medida que yo tenga más partos, más preñeces, mis días de leche van a ser menores y esto va a tener un impacto importante en la producción. Sin modificar las raciones, vamos a tener incrementos en la producción de leche. La estrategia número 14 es el impacto de las cojeras. Y pues las cojeras es uno de los enemigos actuales de la ganadería. Es algo que tenemos que estar monitoreando. Al hablar de la calificación del score, este puede ir de 1 a 5. 1 en vacas que están caminando bien y 5 en vacas que tienen una cojera evidente. Vemos que las vacas que tienen cojera pueden llegar a mermar la producción de leche en un 36%, con caídas en el consumo de materia seca hasta un 16%. Este es el score de locomoción, que lo hizo la empresa Simpro. Aquí podemos vacas que están sanas con un score 1 y vacas que están arqueadas incluso cuando están paradas. Si ustedes ven vacas arqueadas, esto se puede hacer un promedio de todo un hato, y se determinó que a medida que yo tengo un promedio de hato por encima de 2.5, tengo pérdidas hasta de $115 por vaca. Entonces es importante ponerle atención a las patogeras, ya sea para considerar suplementos o aditivos como la biotina o suplementaciones en zinc altas, o si es que fuera el caso, considerar un recorte funcional en las etapas del último tercio de lactancia, ¿no? Bueno, como conclusiones, quería dejarles, como les dije al inicio de la charla, es una charla cargada de información con muchas diapositivas y estrategias. Mi objetivo era básicamente que ustedes estén conectados y vean la serie de oportunidades que tenemos en una lechería para generar ya sea ahorros o incrementos en la producción de leche como tal. Tenemos oportunidades en lo que es los componentes de la leche, en los niveles de azúcar. Aquí está un resumen de lo que hablamos. Días en leche deberían estar con menos de 180, el crecimiento en las terneras de 700 a 800 gramos. Si esto se desarrolla a lo largo de su vida, pues definitivamente ustedes van a tener animales con mayor peso al parto, y esto va a generar incrementos en la producción de leche. Hay que monitorear los niveles de nitrógeno ureico.
Es importante revisar el score de locomoción. Queremos que un 10% de las vacas o menos tengan scores superiores a 3. Y es importante monitorear la calidad de los forrajes, ¿no? Si ustedes trabajan con silos de maíz o con alfalfas o regrasas en pastoreo, pues lo importante aquí es estar monitoreando la digestividad de la fibra para lograr incrementos en producción simplemente con mejorar el punto de cosecha, y esto no tiene ningún costo adicional. Y ya para finalizar, quería decirles que pues todo lo que hemos hablado son puntos teóricos que tenemos que tener en cuenta y que revisar en nuestras lecherías. Sin embargo, les quería dejar estas palabras de Simon Wallace. Él nos indica que las tecnologías son muy importantes, la genética pues es necesaria para tener el desempeño adecuado, que el clima es fundamental para montar una lechería, pero sin embargo nada de esto es cierto si no tenemos un equipo integrado y motivado, ¿no? Es muy importante que consideremos esto al momento de implementar un proyecto lechero. Se están trabajando actualmente. Creemos y estamos convencidos que tener un equipo integrado, tener un equipo de personal muy motivado, con buenas bonificaciones y demás es crucial para que tengamos éxito en todo lo que estamos tratando de implementar en cada lechería. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, mi querido Mario, por tan nutritiva charla, conferencia, realmente con puntos tomados de la experiencia, del trabajo del día a día y de todas las experiencias que tienes en tus diferentes explotaciones que tú asesoras. Yo voy a empezar con una pregunta puntual, que es una pregunta que me la hicieron la gente de Ecuador, obviamente, en relación a las circunstancias de lo que está pasando en este momento, en la cual yo también te daré mi opinión. Y es, ¿para qué subimos la leche si las plantas nos están pidiendo nos están poniendo cupos y nos están pidiendo que bajemos la producción, implementemos la misma? Yo les contesté algo que te transmití contigo, o sea, ahí es la estrategia de que tenemos que tener vacas de mayor producción para sacar las vacas ineficientes y lograr, obviamente, mayor rentabilidad y mayor eficiencia. Quisiera que tú nos digas tu opinión al respecto. Cuando yo topo vacas ineficientes, estoy hablando de lo que tú has topado ahora. Hay animales que están cojos reiteradamente en el hato y las seguimos manteniendo. Hay animales que reproductivamente son vagos y los seguimos manteniendo. Entonces, si logramos producir con menos vacas la misma producción de leche y descartamos esos animales que nos están cortando, que no están siendo eficientes, obviamente vamos a seguramente entregar los mismos litros de leche, pero a menor costo. Quisiera tu opinión al respecto porque tengo varias personas que me han topado este tema. Bueno, en realidad la situación actual del país en Ecuador es un poco complicada. Tenemos por un lado las plantas que han colocado los cupos y tenemos un precio inferior al que venimos acostumbrados a trabajar, ¿no? Yo creería que lo más importante en este momento, en esta situación es, como les dije al inicio de la charla, buscar las oportunidades que se tienen en cada hacienda. Normalmente el objetivo de todos es siempre buscar litros de leche adicionales, y a medida que tenemos más litros de leche, pues se llegan a diluir los costos. En esta situación, cuando tenemos un cupo, tenemos dos opciones.
una opción sería trabajar con las vacas más eficientes, con las vacas que más leche producen, eh, y considerar el aprovechar para hacer una reducción en el hato, ya sea por secamientos, si es que no tenemos la oportunidad de vender, y quedarnos con las vacas más eficientes, que son normalmente las vacas que tienen menos días de leche, que van a tener una mayor respuesta a la suplementación. Y por otro lado, sería la de generar ahorro. Entonces, si es que yo estoy en una hacienda que tenemos altos niveles de suplementación de grano, posiblemente la estrategia va a ser reducir los niveles de grano en la etapa final de la lactancia para producir menos litros. Entonces, si yo no aspiro a producir más litros por vaca, lo que tengo que hacer es generar ahorro. Y una oportunidad es generar ahorros al final de la lactancia, siempre monitoreando los niveles de condición corporal, ya que si es que yo pierdo puntos de condición corporal en la etapa final, son litros menos que van a producir las vacas en la siguiente lactancia. Por otro lado, si es que la lechería tiene un nivel de suplementación intermedio con niveles de producción bajos y no tiene oportunidad de producir más litros de leche, quizás la estrategia ahí sí va a ser quedarnos con las vacas más eficientes en producción, no aflojar en el resto del sistema, porque esta es una situación puntual que tenemos en este momento. Pero si yo aflojo en el crecimiento de las terneras, si es que yo reduzco la suplementación en grano de novillas, va a tener un impacto en los siguientes 2 años. Entonces, quizás la oportunidad es, como les dije en la charla también, quizás no tenemos que criar todas las novillas, pero las que se queden tienen que ser muy bien desarrolladas para que sigamos buscando mayores niveles de producción en los próximos años, que quizás la situación sea mucho más favorable. Perfecto, gracias Mario. Jacobo, no sé si tienes tú en Facebook alguna pregunta. Sí, primero muchas gracias Mario, gracias por tu charla. Creo que a mucha gente y sobre todo a nivel de Facebook y tanto en Zoom nos ha dado una perspectiva clara de qué es lo que debemos hacer. Mario, nos preguntan, me tienen bastante inquietud sobre todo sobre el tema del uso del azúcar. Nos preguntan básicamente si es que puedes profundizar en el uso del azúcar en la dieta y también cuál es mejor, si el azúcar o la melaza. Gracias, Jacobo. A ver, normalmente el requerimiento al momento de formular una ración, tenemos el área de los carbohidratos no estructurales que componen una parte importante de la dieta. Normalmente una dieta de una vaca de alta producción debería ser con un 38 a un 40% de carbohidratos no fibrosos. Esa porción de carbohidratos no fibrosos debería estar hecha por un 5% de azúcar, un 25 o un 28% de almidones y un 10% de carbohidratos solubles o fibras solubles. Entre esos la pectina. ¿Qué es lo que se encontró en esta recapitulación de estudios de Manuel? Él encontró que a medida que se bajan los niveles de almidón, que coincidencialmente son más caros que el azúcar en nuestro país, las vacas generaron una respuesta en producción favorable y también una respuesta a favor en lo que es grasa y proteína. Básicamente esto es al momento de ingresar un carbohidrato muy fermentable como el azúcar, pues es como ingresar una gasolina para las bacterias del rumen, que les hacen trabajar de manera más eficiente. Entonces, aquí el mensaje sería, si ustedes quisieran ver la oportunidad de generar ahorros, lo mejor, las mayores respuestas tendríamos con la sucrosa, con azúcar como tal. Sin embargo, el azúcar es caro, en nuestro país es muy costoso. Y tenemos la alternativa de la melaza, que la melaza tiene un 80% de materia seca y tiene un nivel de energía de 1.7, 1.75 megacalorías. En haciendas que son muy pastoriles quizás no sea la mejor estrategia, pero para haciendas que tienen altos niveles de grano en la dieta como tal, sí podríamos tener una oportunidad de generar ahorro importante. ¿Por qué les digo que no en sistemas pastoriles? En sistemas pastoriles normalmente el nivel de azúcar en un regras, en un cucuyo, anda alrededor de un 8, un 12%, y ya estamos en los niveles de límite de azúcar, ¿no? Pero para sistemas en los que trabaja con más grande relación, posiblemente es una muy, muy buena alternativa. Yo he tenido muy buenas respuestas en el país, en haciendas en las que trabajo. Normalmente lo que recomiendo es usar de
de 500 a 800 gramos de melaza por vaca por día con muy buenos resultados. Perfecto, Mario, gracias. Antes de seguir con las preguntas, les vuelvo a solicitar nos ayuden con la encuesta antes de salir para poder mejorar estos webinars, siempre buscando la excelencia. Agradecer a AgroTraining por esta organización, a Nutrimixes, Megagro, Barenbrug, AgriSeeds y su plan nutricional pro ganado, Albet con su modular orgánico, AgroSolution por el apoyo. Gracias a todos ustedes por apoyarnos en estas conferencias. Tengo varias preguntas en las que me dicen cuál es la carga ideal de animales por hectárea. La carga animal por hectárea va en función del crecimiento del pasto, ¿no? En sistemas, digamos, en un sistema de clima templado, como poner de ejemplo un sistema de clima templado donde tenemos alrededor de 15 a 18 toneladas de producción de forraje en un año. En nuestro clima, en Ecuador, en Nueva Zelanda se habla de 10 a 12 toneladas. Este es el que nos va a determinar cuántas vacas puedo tener por hectárea. Normalmente en sistemas muy bien manejados, en un sistema netamente pastoril, yo creería que un objetivo es de trabajar de 3 a 3.5 vacas por hectárea. En un sistema de trópico bajo, con un buen manejo de la pradera, yo creería que el objetivo sería tener de 5 a 6 vacas por hectárea. Ahora, si estamos en una situación favorable y tenemos disponibilidad de algún subproducto barato, o tengo la opción de producir fardos o silos baratos en mi hacienda, estos niveles pueden ser mayores. ¿Hasta cuándo? Básicamente va a depender ya de la capacidad de producción de forrajes. Lo que se ha encontrado actualmente es que con altas cargas animales de más de 8 vacas por hectárea es donde se tienen las mayores rentabilidades en una lechería, ¿no? 8 o 10 vacas por hectárea, siempre considerando la suplementación. Perfecto, Mario. Gracias. Jacobo. Sí, Mario, si nos puedes hablar un poquito, aquí nos preguntan sobre tu experiencia en el uso de urea protegida, tanto en animales de levante como en animales de producción. Al hablar de la urea protegida, normalmente la técnica que se usa es un ácido orgánico que recubre la urea para que se haga de lenta disponibilidad en el rumen, ¿no? Entonces, el animal ingiere, en lugar de que sea de alta solubilidad a nivel ruminal, se va a ir digiriendo en un periodo de 18, 24, hasta 30 horas. ¿Qué es lo que les puedo comentar de la urea? En vacas lactantes, por lo general, en sistemas pastoriles, los niveles de nitrógeno ureico son altos. Si medimos el nivel de nitrógeno ureico en plasma o en leche, los niveles son muy altos. No sería una buena estrategia para un sistema pastoril, porque ya tenemos el rumen saturado de nitrógeno. Sin embargo, para animales que están en clima tropical, en la etapa de levante, podría ser una alternativa interesante, ya que la urea tiene casi un 280% de proteína cruda. Y podría ser muy interesante trabajar en sistemas donde tenemos forrajes bajos de proteína para tener un producto de alto impacto en dosis muy pequeñas, ¿no? Entonces, sí lo he utilizado, sí la recomendaría para sistemas pastoriles en levante de terneras o toros de engorde en sistemas tropicales. Y también la urea es muy utilizada en sistemas de estabulamiento en dietas con altas en silo de maíz. El silo de maíz es bajo en proteína, entonces cuando tenemos dietas bajas de proteína, la urea me incrementa los niveles de proteína soluble. Los niveles de proteína soluble ideales en una dieta deben ser del 28 al 32%. Entonces, si tenemos dietas bajas en proteína soluble, la urea va a calzar de manera perfecta y vamos a generar también incrementos en producción importantes. Gracias, Mario. ¿Qué opinas sobre el uso de somatotropina? Muchísimas gracias. Sobre el uso de somatotropina, la somatotropina, pues, en general, la mayoría de ustedes la conocen, genera un impacto en acelerar el metabolismo del animal.
vamos a tener una mayor producción de leche y posteriormente vamos a tener un incremento en el consumo de materia seca. Si yo uso somatotropina en vacas lactantes y esto no viene acompañado de una mejor oferta de forraje o de dieta, lo que va a suceder es que vamos a perder condición corporal. De hecho, entonces ahí mi recomendación sería que si vamos a usar la lactotropina, tenemos que estar dispuestos a gastar más en la suplementación de las vacas, porque si no el efecto de condición corporal va a ser fuerte y posiblemente por un mal manejo en la hacienda o un mal manejo del suplemento, terminemos con un problema reproductivo, ¿no? Y realmente cualquier pérdida en el tema reproductivo ya no sería negociable, ¿no? La reproducción es el que conduce todo en una lechería y eso tenemos que cuidar. Totalmente de acuerdo, Mario. Jacobo, por favor. Sí, a ver, aquí nos llega una pregunta acerca de ¿qué opinión tienes sobre los aditivos a base de aceites esenciales para mejorar la salud ruminal, mejorar el apetito y digestibilidad de fibra? He tenido la oportunidad de trabajar solo con un aceite que viene de orégano. Hemos tenido unos resultados muy buenos en las vacas. Tuvimos incrementos en la producción de leche aproximadamente de 0.7, 0.8 litros. Es el único aceite esencial que yo he utilizado. Sin embargo, al hablar de grasas, pues lo que podría ir a generar como aporte es que dependiendo del perfil del ácido graso se podría generar respuestas en las vacas. Normalmente en vacas al inicio de la lactancia, el ácido graso que mejores respuestas se ha encontrado es el ácido leico, con respuestas reproductivas muy buenas. Cuando hablamos de vacas del segundo tercio al final del tercio de lactancia, el ácido graso que más se trabaja actualmente es el ácido palmítico. Cuando tenemos una buena suplementación de ácido palmítico, tenemos una mayor respuesta en grasa de la leche. Entonces, dependiendo de la situación, si vamos a una lechería que tiene bajos niveles de grasa en la leche, una opción sería el ácido palmítico como tal. Y si trabajamos en una lechería con muchos problemas reproductivos, posiblemente lo que más impacto va a tener es trabajar con un ácido graso oleico al inicio de la lactancia. Entonces, eso es lo que podría aportarles. Dependiendo de la lechería, pues la estrategia puede ir variando, ¿no? Perfecto, Mario. Hay un montón de inquietudes, ojalá podamos satisfacer las mayores posibles. Mario, excelente charla. ¿Cómo puedes subir la proteína en la leche sin contar con mixer o TNR? ¿Hay alguna forma que sea económicamente rentable? Existen varias formas de subir la proteína. La que yo en mi experiencia he encontrado que es la que más rápido ha generado respuestas son dos. La primera es con el uso de más almidones en la dieta. Siempre hay respuesta en proteína con el uso de maíz o con el uso de concentrados. Siempre vamos a tener una respuesta en proteína. Y la segunda sería con el uso de metionina, de productos altos en metionina, ya sea con metioninas pasantes, no voy a dar nombres de marcas comerciales, o con el uso de productos de origen animal, que se podría suplementar en el país. Sería una alternativa también, pero básicamente lo que genera respuestas en proteína es la metionina y el uso de fuentes ricas en almidones, como el maíz molido o el maíz rolado. Perfecto. ¿Algún concepto tú en relación a la metionina y lisina biodisponible, Biopas? Sí, o sea, lo que te decía, yo he tenido la mejor opción para tener respuestas en proteína es básicamente el almidón. Y la otra es la metionina. ¿Qué he encontrado con la metionina? Con la metionina, por un lado, tenemos respuestas en la proteína de la leche. Si se trabaja en dietas de preparto, nos ayuda a movilizar mucho los ácidos grasos no esterificados. Entonces, es muy bueno en vacas de preparto. Las vacas van a tener un mejor consumo de materia seca postparto. Y por otro lado, se podría tener respuestas en producción de leche, ¿no? Si las vacas comen más y el perfil de proteína es mejor, podrían comer más. Y como cuarto punto, al usar metioninas de buena calidad o lisinas, nos permitiría incluso bajar los niveles de suplementación de proteína en el suplemento. Si trabajo con metionina, puedo usar perfiles de dieta proteicas más bajos, ¿no? De acuerdo. Jacobo, una pregunta, por favor. Sí, hay una pregunta
bastante recurrente que nos están haciendo es ¿qué cantidad de melaza se podría adicionar o aportar a la vaca para que represente una buena cantidad de energía? Como les comenté en la pregunta previa, el nivel de azúcar en la dieta tiene que ser del 5 al 6%. Pero la cantidad, eso va a depender, quizás en unas dietas son 100 gramos y en otras dietas 1 kilo. Si quisieran un número, para mí es muy difícil, ¿no? Pero quizás la recomendación sería 500, 400 gramos al día, pero es muy arriesgado de mi parte decirles una cantidad. Lo importante sería que el perfil de la dieta no exceda el 5 al 6%. Gracias, Mario. ¿Cuál considera mejor evaluación del sistema de crianza? ¿La producción de su primera campaña o el peso logrado al parto? ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál consideras mejor evaluación del sistema de crianza? ¿La producción de su primera campaña o el peso logrado al parto? La una creo que es consecuencia de la otra. Sí, no entendí bien la pregunta, pero lo que sí les puedo decir es que todos los parámetros en la crianza son importantes. Pero si me preguntan el día de hoy a mí cuál es el más importante de todos, yo diría que es el peso al parto. Es súper importante. Es muy consecutivo ver haciendas que manejan muy bien las terneras, muy bien, hasta los 15 meses. Y de los 15 a los 28, de los 15 a los 26, tenemos manejos que no son los adecuados, por lo general, no todas. Entonces, todo el trabajo que lo hicieron bien durante 12, 15 meses se puede arruinar en 8 o 9 meses, que es cuando ya está gestante la novilla. Yo creería que, o sea, como les dije, si se llevan un mensaje a su hacienda para que lo implementen, es eso: pesen a sus novillas que están en la fase de preparto, y el objetivo ahí es que tengamos del 90 al 95% del peso adulto. Es muy importante. Normalmente, como les digo, hacen todo bien hasta los 15 meses y en los últimos 9 meses todo puede perderse. Y en relación a esa pregunta, si llegas a eso, obviamente va a repercutir en que la campaña va a ser mejor y la producción de leche va a ser mejor. Y la reproducción seguramente también va a ser mejor, ¿no? Entonces, es un ganar-ganar por todos lados. Acabo. Aquí nos hacen bastantes preguntas, sobre todo sobre la producción en el trópico. En concreto, una de las más utilizadas es la siguiente. En climas tropicales, ¿cuál es tu concepto de los pastos de corte? Personalmente, los pastos de corte, no me gusta hablar mal de nadie, no voy a hablar mal del pasto de corte, pero sí les puedo decir que es un forraje de muy alto en fibra, de baja digestibilidad de nutrientes. Y por otro lado, para la cosecha se necesita de mucho esfuerzo, ya sea de los empleados, del tema laboral, y por otro lado, si es que no es así, va a ser con la maquinaria, ¿no? Entonces, algo que yo encuentro muy malo en los pastos de corte es que requiere mucho esfuerzo para cosecharlos, que no son de muy buena calidad, en general no son de buena calidad, y si vamos a tener una labor adicional y gasto en mano de obra, pues siempre se lo hace pensando en mejoras, y en este caso tenemos un producto que no es de alta calidad. Otro punto en contra del pasto de corte es que tiene mucha agua, tiene 90% de agua, y eso también es un tema que tenemos que tener a considerar si están pensando en un proyecto de corte, y quizás la única opción en la que yo la consideraría, pero creo que hay otras opciones mejores, es en haciendas muy pequeñas, de tamaño, digamos, de ganaderías de menos de 5 hectáreas, podrían ser opción, pero realmente no es el pasto de corte lo que yo le recomendaría hacer. Siempre el pastoreo va a ser la opción 1 si estamos digamos, empezando un proyecto, y a medida que crece el proyecto, pues el ir incrementando, digamos, los niveles de suplementación puede ser a través de silos. Es la mejor opción para no depender de una actividad diaria como es el pasto de corte, que no la consideraría. Perfecto. Perfecto, Mario. ¿Qué opinas del uso de grasa
sobrepasante y de la torta de palmiste? Creo que son dos productos muy buenos. Al hablar de Ecuador, puntualmente la grasa bypass es el único producto que tenemos a precio internacional. El resto de insumos los tenemos más altos. La grasa bypass tiene un alto aporte de energía, tiene casi 5 megacalorías. Es muy interesante suplementar a vacas lactantes en los primeros 100 días con grasas bypass, ya que a medida que la dieta o el perfil de la nutrición de la vaca está con grasa, los niveles de progesterona van a ser más altos y las tasas de preñez deberían mejorar. Es un aditivo que yo sí recomendaría, sobre todo porque el costo-beneficio y el precio que tenemos en Ecuador es muy conveniente. Por otro lado, el palmiste lastimosamente en los últimos años ha ido incrementando cada vez más el precio. Es un subproducto fibroso. Lo consideraría solo si es que tenemos el déficit de forrajes como tal. De ahí realmente preferirías utilizar un concentrado alto en energía o trabajar con granos en la hacienda altos en energía, ¿no? Como tal. Por acá tenemos una pregunta desde Colombia. Buenas noches, saludos desde Colombia. Mi pregunta es, para trópico bajo, ¿qué opinas de la alfalfa como suplemento? Para trópico bajo. Bueno, la alfalfa es el forraje número 1, es el cultivo más sembrado en Estados Unidos. Es un producto maravilloso, tiene una alta digestibilidad, es alto en proteína. Creo que es de mis forrajes preferidos. Actualmente en Ecuador tenemos un proyecto en una lechería en Guayaquil que estamos suplementando con silo de maíz lleno de alfalfa. Hemos tenido unos resultados increíbles. Lo único que les diría es que si están en trópico bajo y están considerando la siembra de alfalfa como cultivo, necesitan ciertas condiciones climáticas para que el cultivo prospere. Entre esas es que sea un clima seco, con suelos con buenos niveles de pH altos, y que sean con buen drenaje, no solo de preferencia arenosos. Pero como les digo, si está en la zona adecuada y pueden cultivar la alfalfa, definitivamente sería la opción número 1 para hacer un forraje de altísima calidad. Gracias, Mario. Jacobo, ¿tienes por ahí otra pregunta, por favor? Sí, primero queremos agradecer a toda la gente que ha participado con sus preguntas y vamos a intentar responder la mayoría de sus preguntas. Aquí hay una pregunta interesante. Nos dicen, Mario, ¿cuál es tu experiencia con la monecina y cuáles serían tus recomendaciones? Mi experiencia con la monecina es extraordinaria como tal, la verdad. Yo, como les dije, para mí es el aditivo número 1 a considerar siempre. Tenemos en la etapa de inicio de la vida del animal, en la etapa de terneras y de levante de novillas, es un promotor de crecimiento, la monecina sódica, y trabaja también como coccidestato. Entonces tenemos 2 puntos a tener en cuenta. Sí lo recomiendo en crianza de terneras, sí lo recomiendo en crianza de novillas. Normalmente se considera que por cada gramo por cada, digamos, con el aporte de 1 gramo de monecina al 20%, tenemos el efecto de suplementar casi 1 libra de maíz. Entonces, es un producto muy barato que nos va a generar un crecimiento adicional en las novillas. Por otro lado, en las vacas la monecina, bueno, no voy a detallar qué es y qué hace en el rumen, pero básicamente mejora mucho la eficiencia de conversión. Tenemos animales que van a tener una mayor producción de leche siempre con la misma dieta comiendo la monecina. Nos previene mucho de problemas de acidosis, ya que baja los niveles de lactato a nivel ruminal. Y por otro lado, en sistemas pastoriles nos ayuda a prevenir problemas de timpanismo, cuando tenemos muchos tréboles. Entonces, realmente es un aditivo muy barato que yo siempre lo recomiendo utilizar en toda la etapa de la vida del animal. La FDA lo aprobó. Actualmente hay disponibilidad en Ecuador, hay algunas empresas que lo comercializan a través de sales minerales y creo que sí es muy recomendable utilizarlo. Muchas gracias. Buenas tardes, quería preguntarle si tenemos una alimentación solo pastoreo y quiero convertirla en alimentación mixta de raigras, mayantenes y brásicas. ¿Cuáles son los beneficios y perjuicios al hacer los cambios?
Es solo pastoreo, ¿no? La pregunta es solo pastoreo y con brásica. Brásicas y llantén. Cambiarse de pastoreo normal a raigras, llantén y brásica. Bueno, en realidad estamos hablando del llantén, el regras y la brásica son forrajes o cultivos. En el caso de la brásica son especies que son de mucha calidad, tienen muchos nutrientes, tienen mucha proteína, bajos niveles de fibra. Yo ahí lo único que le recomendaría es que tienen que tener mucho cuidado con el tema reproductivo. A medida que las vacas ingieren más proteína, la reproducción puede verse afectada de manera importante. Si es que los animales ingresan con hambre o tienen altos consumos de brásica o altos consumos de llantén con trébol, también podrían llegar a tener problemas de timpanismo. Entonces, yo creo que es una alternativa, pero hay que tener mucho cuidado al momento de implementarla para que las vacas se adapten a esos niveles de proteína tan altos. Y quizás sí tener en cuenta que lo mejor para que las vacas no tengan afectación reproductiva es que trabajen con vacas de menor tamaño y que no tengan tanta respuesta a la producción, ¿no? Eso es importante porque si trabajamos con vacas de alta genética en estos sistemas, la reproducción va a verse afectada seguramente. Y me imagino que también hay que tener cuidado con el tema de la brásica y el llantén en los volúmenes de consumo al día, ¿no? Con los animales. Sí. O sea, mucho cuidado en la adaptación. Yo he tenido experiencias de clientes míos que han tenido muchos problemas en el momento inicial que arrancan con esto. Si es bien manejado y los niveles de brásica no son tan altos, es manejable, ¿no? Es muy manejable, pero sí hay que tener mucho cuidado porque las experiencias pueden ser fatales en el caso de vacas no adaptadas y por otro lado el tema reproductivo va a verse complicado, definitivamente. Jacob. Aquí tenemos una pregunta más. Nos preguntan acerca de cuál es tu opinión sobre la frecho de cerveza y en qué cantidad se les puede suministrar para aumentar la producción. Bueno, en la frecho de cerveza es un subproducto de la cervecería, tiene el 25 al 26% de proteína, una proteína pasante, es un producto muy interesante si lo evaluamos solo desde el punto de vista proteico. Sin embargo, desde el punto de vista energético, es muy bajo en energía. Tiene 1.5 megacalorías, casi igual que un regras. Entonces, yo nuevamente la frecho de cerveza lo utilizaría siempre y cuando el resto de la dieta tenga un buen aporte de almidones, un buen aporte de maíz, para que los niveles de energía no estén muy bajos y seguramente con grasa también. Porque si solo suplementamos o la base de mi alimentación es a base de frecho de cerveza, vamos a tener vacas que producen mucha leche, pero que posiblemente se nos bajen de condición corporal y eventualmente tengan problemas reproductivos. Gracias, Mario. Puntualmente tenemos un sinnúmero de preguntas, ha creado muchas expectativas, te tendremos a ti en nuestras conferencias más adelante. Trataremos de contestar por correo a las personas que nos escriban las preguntas que no fueron contestadas. Vuelvo a solicitarnos ayuden con la encuesta antes de salir para poder mejorar estos webinars. Un agradecimiento a AgroTraining por su organización, a Nutrimitis por el apoyo, Megagro, Barenbrug, AgriSeeds, su plan nutricional pro ganado, Albet y AgroSolution. Gracias por el apoyo, Mario. Muy agradecido por tu conferencia y tus conocimientos. Te tendremos en próximas conferencias con nosotros. Y quiero agradecer a todos por estar con nosotros un día más en estos jueves. Muchas gracias.